Si bien el Citroën GS se ha convertido en un icono, una especie de mini CX, el coche que dominó el mercado en España en esta categoría fue el SEAT 124. No pueden ser más distintos. La aerodinámica tipo caja de zapatos del 124 no resiste la comparación con el GS y las suspensiones de eje rígido frente a la hidroneumática menos aún. Entonces, ¿por qué triunfó el SEAT 124? Y una cosa más, ¿sabías que el 124 iba a ser tracción delantera? Desde Osaka, Japón, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sé lo que me vais a decir los seguidores más fieles. Máximo, ya has hecho un vídeo que comparaba al 124, al GS y al Renault 12. Pues sí, es cierto, pero aquel vídeo y este no se parecen en nada y os voy a explicar por qué. Porque en aquel vídeo me centré en destacar algo que me llamaba la atención. Cómo en una misma categoría, pues los coches podían ser tan distintos estéticamente, técnicamente, cosa que ahora no sucede. En esta ocasión me voy a centrar en aspectos técnicos, en aspectos comerciales e incluso voy a contar una curiosa historia porque el SEAT 124 podía haber acabado siendo un coche de tracción delantera. Con los ojos de 2024 parece mentira, comparando el GS y el 124, que el SEAT le ganase la partida, pero así fue. He dicho con los ojos de hoy día. Eso es caer, una palabra que me gusta mucho, en el presentismo, que se podría decir que es una palabra que se utiliza cuando se juzgan hechos pasados con criterios actuales y valores de ahora. Porque os digo una cosa, a finales de los años 60 y primero de los 70, como vamos a ver, las cosas eran muy diferentes. Cara a cara. En esta parte del vídeo, Rodrigo nos va a ayudar mucho. Cuenta con ello. Bueno, lo daba por hecho. Vamos a hacer una comparación, en el guión pone superficial, yo diría más bien estética de ambos coches. Vamos a ver, el SEAT 124 nacía en 1968, aunque hay que recordar que este coche nació como Fiat justo 2 años antes, en 1966. Si vemos la línea cuadradota, estilo caja de zapatos, que tiene virtudes que luego veremos del diseño de Montabone y luego lo comparamos con la aerodinámica línea del GS, es que el GS parece un coche mucho, pero mucho más moderno. Y cuando digo mucho más moderno, para ti, ¿qué es mucho más moderno? ¿10, 15 años? No. Pues es que la diferencia de edad entre el GS más joven y el 124 es solamente de 4 años, que para mí, desde luego, no es mucho más moderno. El aspecto sí, pero la edad no. Y eso que nos hemos limitado ahora a verlos por fuera. Cuando analicemos la mecánica, veremos que la diferencia, la distancia, técnicamente entre uno y otro, es mucho mayor todavía. Este análisis mejor lo vamos a hacer por separado. Y como vamos por orden cronológico, empezamos por el más viejo, el SEAT 124. SEAT 124, resultón. He buscado un adjetivo para definir o para referirme a cada uno de estos dos coches. Y en el caso del SEAT 124 he utilizado uno que se utilizaba en su época, que es resultón. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones estéticas, el ser un coche resultón, de agrado de uso, de facilidad de mantenimiento, de fiabilidad. Y es que el SEAT 124, como dice un buen amigo mío, es el mecanismo de un chupete. Interesa, llegados a este punto, ponernos en contexto, porque vamos a ver cómo era la España de finales de los 60, porque era un momento económico bastante bueno y una pujante clase media empieza a asomar la cabeza. Y esta situación pues pilla a la marca SEAT, que era la marca líder del mercado español, un poco con el paso cambiado, porque tenía una gama que el arranque era el SEAT 600, el coche que motorizó España. Luego estaba el 850, que era un poco más que el 600 y que fue el primer coche español que tenía realmente una gama, porque había de 2, de 4 puertas, coupé, había varias opciones. Pero de ahí había un salto al SEAT 1500, que era una berlina en esa época de lujo, ya un poquito anticuada, pero de lujo. Y entre medias, el vacío. Seguro que algunos de vosotros, los más mayorcitos, talluditos ponían el guión, pues os acordáis cuando debajo de SEAT ponía el cartelito ese de licencia Fiat. Bueno, y es que la solución para llenar ese hueco lo tenía muy fácil. Vino de la mano de Fiat, que en 1966 había presentado el Fiat 124 y 124 Especial, que aquí en España pues
se llamó 124, el normal, y a la versión más potente, y ya hablaremos de eso, se la llamó 1430. Es curioso porque siempre digo que los nombres de los coches me gustan más que sean nombres que no números, pero en el caso de este 1430, que entonces todo el mundo llamaba 1430, es un nombre que me gusta mucho y me sigue gustando. Hablaremos del 1430 más adelante. Pero antes de seguir, os voy a contar una historia que es muy poco conocida, porque como sabéis, el SEAT o el Fiat 124 tenían motor delantero, propulsión trasera con suspensión de eje rígido, pero el Fiat 124 estuvo a punto de ser un coche muy moderno con tracción delantera. Este vídeo lo hacemos gracias a BP y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es un VIP? No, un VIP con V no, un VIP con B. BP Important Person. Te voy a contar algo que te va a interesar. ¿Quieres ganar un viaje para 4 personas a Abu Dhabi para ver la final de la categoría máxima del automovilismo? Yo sí, y desde el 17 de junio al 2 de septiembre, BP va a sortear experiencias únicas para los amantes del motor. Ojo, por cada 30 litros de carburante que repostes, tienes una opción o 2 si eliges BP con tecnología Ultimate. ¿Te imaginas a ti y a tus 3 mejores amigos viendo la final a los mejores pilotos del mundo con los mejores coches del mundo y además en Abu Dhabi? Pues hay más todavía. Fíjate, BP regala 4.500 cupones de carburantes de hasta 100 euros entre todos los participantes y una experiencia motera VIP, esta vez con V de Valencia. La final, otra vez la final del campeonato más competido y más importante del motor sobre 2 ruedas. Si tengo suerte, os veré a algunos de vosotros en algunas de las 2 finales y seremos VIP con V y VIP con B. ¿Giacosa era un genio y Montabone? Os he dicho que el diseñador del Fiat 124, el 124 berlina, fue Oscar Montabone, pero el responsable técnico de la marca Fiat en esos tiempos era Dante Giacosa. Durante los años 60 era el jefe técnico. Bueno, Dante Giacosa fue el diseñador de un coche a veces olvidado, pero que fue clave. El Autobianchi, se escribe Autobianchi, pero ya sabéis que en italiano es Autobianchi, Primula. Era un coche con motor transversal, como el Mini, pero a diferencia del Mini tenía engrase separado el cambio y el motor, cada cosa por su lado, y era tracción delantera. Este coche en su momento era revolucionario y con el paso del tiempo se convirtió en un estándar mundial, yo os diría que hasta nuestros días. Cuando a Dante Giacosa le encargaron el diseño de una berlina media, lanzó un prototipo de nombre 123, que era, como el Primula, de tracción delantera con motor transversal. No fue el elegido. ¿Por qué? Porque se dio la circunstancia de que a principios de los años 60 Fiat pierde la propiedad de la marca Simca en Francia, que la compra Chrysler, y se trae de vuelta a todo el equipo de gestión y técnico que tenían allí, entre ellos al ingeniero Montabone, que, aparte de ser un buen ingeniero, pues era amigo de la familia y del superjefe Agnelli. Montabone técnicamente era mucho más conservador que Dante Giacosa, así que dijo que no, que el prototipo 123 no se aprobó, se hizo el prototipo 124 que dio nombre al coche, como os digo, con motor delantero, propulsión trasera, eje rígido, que estuvo a punto de llevar incluso ballestas. Bueno, fue la elegida, mientras que la opción mucho más interesante y mucho más moderna de Dante Giacosa llegó, pero tuvo que esperar. Nuestro SEAT 124. El SEAT 124 se presentaba en el Salón de Barcelona, bueno, con mucha pompa, en el año 1968, a lo grande. Tuvo una larga vida, 12 años, hasta 1980. El motor era un motor sencillito, un 4 cilindros, de fricción evidentemente por agua, de 1.197 centímetros cúbicos, 5 apoyos. Era un diseño nada menos que de Aurelio Lampredi, y que ofrecía inicialmente 60 caballos, que rápidamente, con el cambio de carburador y algún retoque, pasó a dar 65 caballos. Rodrigo, que me busca las vueltas, yo está en el guión, me pregunta por el peso, y le digo, 900 pocos. Me dice, sí, 900 pocos. Creo que el 124, 930, bueno, también dependía del equipamiento y todo eso, pero bueno. El SEAT 124
el primero, nació con faros redondos y bastante grandes, que en 1976 se reestilizó. Además me hace gracia porque para este restyling, que se cambiaron 4 cosas, se llamó nada menos que a Giorgetto Giugiaro. Bueno, que además le puso faros rectangulares y unificó la línea 124 y 1430, que finalmente se llamaron 124 y 124 especial. Además, esto más o menos coincide con el traslado de la fabricación del 124 de la zona franca de Barcelona a una localidad que se llama Landaven, que está en Pamplona. Por eso, a estos 124, en el mundo de los clásicos, insisto, de faros rectangulares en vez de redondos, muchos le llaman los 124 Landaven, o los 124 Pamplona. La carrocería, bueno, tan cuadradota, no destacaba por su CX, que superaba los 0,40, pero a cambio tenía 2 ventajas, que era muy habitable y muy luminosa. A pesar de la presencia del túnel de transmisión que llevaban todos los coches con propulsión trasera y motor delantero, el 124 era un coche muy habitable porque era muy ancho para la época y además tenía las puertas muy delgaditas porque en esa época los temas de la seguridad pasiva pues no se tenían nada en cuenta. Y luego la línea de cintura era muy baja y tenía mucha superficie acristalada, con lo cual no solo ofrecía muy buena visibilidad, mucho control de todo el coche, sino que además era un coche muy luminoso por dentro. Un comentario de Rodrigo me ha recordado algo muy interesante, y es que el cambio de los 124 y los 1470 era muy bueno, pero es que no tenía reenvíos. El cambio iba físicamente situado entre las piernas del conductor y la palanca entraba directamente en el cambio, con lo cual el cambio lo manejaba directamente sin reenvíos, era muy directo. El coche en general era sencillo y fácil de mantener, porque, mira, aquí pone el peso, mira, con 60-65 caballos y 900 pocos kilos, pues tenía buenas prestaciones, que siempre fue una cualidad muy destacada de 124, aunque más destacada en el caso de 1430. Y algunos os preguntaréis, ¿por qué no has elegido al 1430 como rival del GS? Tengo que hacer una aclaración, porque Rodrigo está en todo. A ver, cuando digo entre las piernas, hubo monoplazas de Fórmula 1 que llevaban el cambio entre las piernas del piloto. No. Como los aviones. Como los aviones, sí. No, me refiero entre las piernas del conductor y las piernas del pasajero. ¿Por qué no el 1430? Aunque ahora, en 2024, nos pueda resultar chocante, en su momento, a primeros de los años 70, el 1430 tenía la vitola, se le consideraba una berlina deportiva. Sus 70 caballos, que rápidamente fueron 75, muy escaso peso, unos desarrollos de cambio muy buenos, un cambio, como os he comentado, entre las piernas del conductor y del piloto, muy fácil de manejar, hacían un coche que tenía unas prestaciones muy destacables. Además, os recuerdo que en España en esos años se puede decir que prácticamente no había autopistas. A este cambio tan agradable, un peso ligero, 75 caballos, bueno, pues hizo que este coche no solo fuera conceptualmente entendido como una berlina deportiva, sino que permitió que tuviera muchos éxitos en competición. Y luego llegaron los V-Arbor, 1600, 1800, 2000, que tuvieron todavía más éxito en competición. Pero esa será otra historia y otro vídeo. SEAT era consciente y fomentaba que su 1430 fuera considerado casi una berlina deportiva. Y bueno, pues eso lo tenía en cuenta, por ejemplo, en detalles como la instrumentación, que tenía un cuentavueltas tan grande como el velocímetro, unos guarnecidos interiores muy coloristas, muy bonitos, incluso los abridores de puerta, donde es el agarradero, que eran diferentes a los de 124 y encastrados en la puerta. Citroën GS, moderno. Pongo en el guión, comparar a GS con el 124 era algo complicado. Bueno, no es que fuera complicado, es que era un poco chocante porque, a ver, la carrocería era muy aerodinámica, en eso no tenía nada que ver con el 124. El 124 estaba por encima de 0,40 y el GS tenía un CX de 0,32 que sería muy bueno incluso hoy. Tenía suspensiones independientes e hidroneumáticas, unos frenos fantásticos, motor boxer y un interior, sobre todo el puesto de conducción, que bueno, comparado con el 124, era de una nave espacial, era absolutamente de ciencia ficción y con un característico volante monobrazo. No me voy a extender hablando de su carrocería, porque eso lo juzgáis vosotros con las fotos, ya hemos hablado de CX. Sí os voy a decir que el inicial GS tenía maletero separado, porque el portón, la carrocería con portón, no llegaría hasta el GSA.
Era muy cuadrado porque no había ningún elemento de la suspensión que incordiara en el maletero y muy bajo el borde de carga, eso era una ventaja. Y además, gracias, como sabéis, a la suspensión hidroneumática, se podía bajar todavía más. La suspensión hidroneumática, le confería un confort y una estabilidad muy por encima, no del 124, sino de cualquier rival. Y además la frenada era excelente. Os recuerdo que en estos sistemas de suspensión hidroneumática el sistema central de presión es el mismo para la suspensión, los frenos y la servodirección, que el GS no llevaba, pero el CX sí. Bueno, el caso, como os digo, es que a nivel de estabilidad, confort y tacto de dirección y de frenos, el GS estaba muy por encima del 124. Me quiero centrar un poco en la dirección, porque era toda la dirección y todo lo que rodea el volante y el puesto de conducción del GS era muy particular. Ya os he dicho, volante monobrazo, una instrumentación muy moderna, pero es que además había una grandísima diferencia, que el GS tenía una dirección de cremallera, mucho más precisa y más suave que el 124, que la tenía de tornillo y rodillo. Si no sabéis de lo que os hablo, os invito a que veáis un vídeo que hemos titulado Dirección Ackermann y otros misterios, y ahí os contamos la diferencia entre ambos sistemas. Un motor único. Siempre lo digo, el Boxer 4 cilindros refrigerado por aire del GS no era la suma de dos motores de Citroën 2 caballos. Evidentemente que aprovechaban la experiencia enorme que tenían con ese tipo de motores Boxer refrigerados por aire, pero es que había una diferencia fundamental, que el 2 caballos tenía el árbol de levas en el bloque y el GS, un motor mucho más moderno, lo llevaba en culata. El motor de acceso a la gama Citroën GS era un motor de poco más de 1000 centímetros cúbicos. Hablo de memoria, creo que 1049, que nunca llegó a España. Lo hubo en Francia, pero en España no. En España, desde el principio, llevó el motor de una cilindrada un poco curiosa, 1222, que daba 60 caballos, que llegaron a los 65 en las versiones con tintes deportivos del Citroën GS, la X2, y del GSA, que era la X3. A lo mejor os parecen pocos 5 caballos de diferencia entre los SEAT 124 potenciados, que fueron la mayoría, que tenían 65 caballos, y el Citroën GS, que tenía 60. Bueno, no son tan pocos, es casi un 10%, pero es que además el motor del Citroën GS, por motivos que nunca he tenido claros, llevaba un volante de inercia muy pesado, como el 2 caballos. En el 2 caballos tenía lógica, porque tenía 2 cilindros, pero en el GS nunca he sabido muy bien por qué. Y eso hacía que las subidas de vueltas fueran relativamente lentas. En cualquier caso, siempre lo hemos dicho, yo y todo el mundo, el Citroën GS y casi todos los Citroën hidroneumáticos merecían más potencia y más motor. No era un coche económico, ni de compra, era más caro que el 124, técnicamente daba más cosas, ni de consumo, porque no gastaba mucho, pero gastaba más que otros. El motor refrigerado por aire en eso era un inconveniente. Y luego el mantenimiento, pues, era un coche que era fiable, pero porque era un coche muy bien hecho, de buena calidad, la mecánica, pero es que tenía un problema, la accesibilidad del motor. Fijaos una cosa tan tonta como cambiar un embrague, que ahora se hace de uvas a peras, pero entonces se hacía más porque los embragues eran peores y la gente conducía peor. Bueno, pues para cambiar el embrague de un Citroën GS había que sacar el motor por abajo, con lo cual era un lío. Es que simplemente el propio usuario, aunque no fuera a hacer nada, habría el capó de un 124, que como os digo era el mecanismo un chupete, había un motor muy simple ahí en medio, y habías el del GS, y el del GS daba miedo, no se parecían en nada. ¿Por qué ganó el SEAT 124? Te guste o no te guste, la batalla comercial la ganó el SEAT 124. Y es que el 124 se ganó la fama de ser un coche práctico, sólido, económico de uso y mantenimiento y sencillo en todos los sentidos. Además, en esa época la marca Citroën estaba muy implantada, pero SEAT mucho más. Y la implantación de la marca, la cantidad de detalles que había y la sencillez del coche, había una frase que se decía mucho entonces, y es que se decía, es que un SEAT te lo arregla el herrero de cualquier pueblo. Sí, un SEAT sí, pero desde luego un GS no. En unos usuarios que no tenían ni cultura ni tradición automovilística, porque en España el fenómeno del automóvil era muy reciente, pues el GS era valorado como un coche demasiado moderno y avanzado para su tiempo, demasiado innovador. Fijaos que es curioso, porque hablo siempre del mercado español, porque lo que en el DS fue una ventaja, fue su mayor ventaja, que fue un coche que se adelanta a su tiempo, sobre todo en Francia, que era un mercado mucho más maduro, en el caso de Citroën GS en España se volvió más bien en su contra. Y algunos pensaréis, vale, la batalla comercial la ganó el SEAT, pero el GS era mejor coche. Hombre, yo tengo claro que técnicamente sí, a mi modo de ver, es que era un coche
que estaba muy por encima en estabilidad, en confort, en frenada, en tacto de dirección. Técnicamente superaba de largo al SEAT 124. Pero, y este pero tiene que ir aquí, está muy bien puesto, la pregunta del millón es, ¿qué es ser mejor? ¿Qué es ser mejor? Si tú fabricas algo que lo quieres vender, lo mejor es aquello que el cliente busca, lo que el cliente quiere. Y yo creo que desde este punto de vista el SEAT 124 fue mejor, porque respondía mejor a lo que buscaba la clientela de ese momento, que era la clase media española. Yo creo que bajo ese punto de vista, el 124 sí fue mejor. Lo cual no quiere decir que el GS fuera un fracaso, ni mucho menos, porque además fue un coche de larga vida. Desde el GS, como GS, que apareció en 1970, luego que derivó el GSA, que era el mismo modernizado y con portón posterior, se fabricó en España hasta 1986. El 124, me da igual que hables de Fiat, de SEAT, de Lada, se fabricó con otras muchas marcas. Fue un coche, un buen coche, lo que se llama un buen coche, resultón, fiable y que dio en diana respecto a lo que buscaba el comprador de ese tipo de coches, la clase media en España y otras clases medias de otros países, incluida la clase media rusa. El Citroën GS, a mí es un coche que me encanta, pero yo creo que se mereció mejores motores, sin duda. Se mereció más oportunidades. Yo diría una cosa, que la propia marca Citroën se mereció más oportunidades, porque ya sabéis que fue comprada por PSA, por Peugeot, en 1975. Yo creo que si Citroën hubiera mantenido su autonomía, las cosas, la historia hubiera sido distinta. Por cierto, ¿qué os parece un vídeo de historia ficción contando precisamente esto? ¿Qué podría haber pasado si Citroën no hubiera sido comprada por Peugeot y hubiera mantenido su autonomía y seguramente su identidad? Seguro que muchos pensáis que se me ve el plumero y sabéis que voy a elegir un Citroën GS. Y ojo, que el 124 me encanta. Fue el primer coche de propulsión trasera que llevé y las sensaciones me encantaron. No voy a elegir, algunos pensarán, el más deportivo, el X2 o el X3. No, voy a elegir una versión lujosa que era el GS Palace, que tenía un interior muy bonito, colores específicos y sobre todo algo que ahora os parecerá una tontería, pero que a mí, de adolescente, me encantaba. No llevaba llantas de aleación, llevaba unos tapacubos de acero pulido, brillo espejo, que a mí me parecían alucinantes. Me parecía un coche muy aerodinámico, muy especial, muy moderno. Ese coche me encantaba. Me encantaría tener uno aquí atrás, en nuestro garaje hermético. Nacho, que tiene un GS, me hace la pregunta del millón. ¿Qué pasa si se aligera el volante motor de un Citroën GS? Bueno, es curioso porque es que no sé el motivo, pero nadie se atrevió a hacerlo, ningún preparador. Fíjate que los Citroën GS consiguieron resultados muy notables en rallies, bueno, gracias a su estabilidad, a su frenada, más que a su potencia, y también gracias a las habilidades al volante de mi buen amigo y excelente, más que excelente, diría excepcional piloto, Ricardo Muñoz. El coche lo preparó un preparador de lujo, Julián Piedrafita. Bueno, pues no tocaron el volante motor. Yo creo que si la aligeras, pues seguramente el motor ganará más de vueltas. Si lo haces, nos lo cuentas. Armando me pregunta si el 124 en alguna versión o en algún país ha llevado ballestas en vez de muelles. La respuesta es que no. Fíjate, lo he comentado un poco de pasada, que Montavone, pues el 124 era un derivado del 125, aunque tenga un nombre inferior, que comentaba además Rodrigo que fue un coche que era relativamente frecuente en Chile, ¿no? Claro, que era más antiguo y que llevaba suspensión por ballestas. Inicialmente en su prototipo 124, que dio lugar al 124, Montavone propuso ballestas. Y hubo un ingeniero, que no recuerdo su nombre, que dijo, no, un coche tan ligero, tenía razón, tan ligero, no solo el coche, sino en la parte de atrás, tenía muy poco peso atrás, con ballestas no iba a ir bien y le pusieron muelles. Que yo sepa, desde luego, no ha habido ningún 124, insisto, de ninguna marca, ni siquiera Lada, que llevase ballestas. Y llegamos al final de este vídeo, que os confieso que tenía ganas de hacer porque había muchas cosas que contar, sobre todo esto de que el Fiat 124 pudo haber sido tracción delantera, pudo haber un ritmo en los años 70.
Las cosas son como son. La historia, la realidad supera la ficción. Espero que os haya gustado el vídeo y os agradezco vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que os hagáis miembro, que compartáis el vídeo y sobre todo que volváis aquí para veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.